Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un tema muy importante, crucial para este país y para esta región, y por eso tenemos dos importantes invitados. Ingeniero sanitario Jorge Latorre, investigador del Instituto Sinara, exdirector del Instituto Investigador, y al decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad del Valle, también ingeniero sanitario, exdirector del Instituto Sinara, con los que vamos a conversar de un tema tan importante como el tema del agua, que tanto nos está aquejando en estos días. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Jorge Latorre y Edgar Quiroga, dos ingenieros sanitarios, expertos en temas ambientales, sanitarios, en temas del agua, conservación de medio ambiente. Vamos a hacer una charla muy importante para esta región y para este país. Y antes de iniciar nuestra conversación, vamos a ver una nota. Los ríos son cauces que normalmente los vemos corriendo tranquilos por un canal labrado por la misma acción del agua durante los años, pero en épocas de invierno pues, se aumentan los caudales por efecto de las mayores lluvias y pasan a ocupar las zonas adyacentes que se conocen como las planicies de inundación. Esas zonas también son parte del río. Entonces nosotros podríamos hablar del río de verano, que es el que ocupa el agua durante épocas de condiciones climáticas medias y de verano, y podríamos hablar del río de invierno, que es todo el espacio que ocupa el río cuando vienen las épocas de lluvias, ¿sí? Ocupando parte de esa planicie de inundación. Son procesos naturales que está sufriendo ahorita el planeta. Y lo que se vio en el Valle del Cauca es producto posiblemente de lo que se llama el cambio climático y de los fenómenos que normalmente suceden hacia esta zona. En este caso fue el fenómeno de la Niña. Entonces eso sumado dio un fenómeno mucho mayor, que es lo que está pasando en este momento en todas partes. Los fenómenos de eventos lluviosos son mucho más grandes. Asimismo, los fenómenos de sequía son a veces mucho más largos. El Valle del Cauca fueron afectadas un total de 20.000 hectáreas del sector cañero, de las cuales alrededor de 5.000 hectáreas, digamos, fueron perdidas. Las otras son bastante recuperables. Y sin contar eso, entonces, otros sectores fuera de la caña, como es el caso, por ejemplo, del norte del valle, donde existen cultivos que tienen que ver con frutales, hortalizas, la ganadería. Y se puede decir que alrededor de unas 39.000, 40.000 hectáreas del Valle del Cauca fueron afectadas con esto de la ola invernal. Nosotros podemos asegurar de que las inundaciones hacen parte de ese ciclo natural del comportamiento del río. No podemos evitarlas, podemos atenuarlas, mitigar las inundaciones, pero de todas maneras las inundaciones deben ocurrir. Los cauces naturales tratan de recuperar nuevamente sus espacios, no son esos espacios que los seres humanos decidimos que deben tener. Entonces esos meandros eran, digamos, la forma natural como el río tenía para desaguar. Entonces el río trata de recuperar esos espacios y causa los problemas que tenemos. Bueno, después de esta bella nota, ingeniero Latorre, pues es inevitable centrarnos en lo que comenzó a llover muchísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está previsto con todo esto que viene con la ola invernal? Bueno, en principio, gracias por la invitación y poder compartir este espacio y algunas experiencias que estamos viviendo
a nivel del Valle del Cauca, a nivel nacional y también a nivel internacional, con lo que se ha denominado variabilidad climática, que obedece fundamentalmente al fenómeno de la Niña, y más amplio lo que es conocido con el nombre de cambio climático, que incluye todas las afectaciones en torno a cambio de temperatura y muchos otros fenómenos con las implicaciones del caso. Lo que se avecina es una situación muy crítica que afectará y está afectando efectivamente diferentes sectores, no solamente los aspectos ambientales, sino que alrededor de esto tiene unas implicaciones muy serias en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, y digamos que el futuro es bastante incierto si no tomamos desde ahora las medidas necesarias, y esas medidas necesarias pues tienen que afectar cada uno de los sectores mencionados, empezando por un cambio de cultura, ¿sí? Porque definitivamente existe un desbalance entre lo que se denomina todo el sistema social con los ecosistemas. Estos ecosistemas no están prestando sus servicios adecuadamente y hay un desbalance a favor del sistema social. Entonces, en la medida de que entendamos la complejidad del problema, pues podemos empezar a tomar acciones. Bueno, no, pues quiero primero agradecer esta oportunidad que se nos brinda para participar en el programa, profesor Ordenado. Desde la Facultad de Ingeniería venimos participando en este proceso de cómo vincularnos a un tema que es de la mayor importancia para la región, para el país, y que nos toca, que es un problema relacionado con el agua, pero la gestión del manejo del recurso hídrico y sus implicaciones, porque muchas personas dicen, es que son fenómenos naturales, es que la naturaleza está volviéndose un poco compleja, pero es un problema del manejo que le hemos dado al recurso hídrico. Entonces, en ese sentido, pues hay varias variantes, varios puntos importantes a mencionar, y hemos venido involucrados en una comisión que el gobierno departamental conformó para mirar cómo podemos hacer una prospectiva y trabajar hacia el futuro, no solamente atendiendo la situación particular, sino el futuro. Y en ese sentido, yo creo que hay un elemento importante, el profesor Latorre lo ha señalado, que es una serie de aspectos que tienen que ver con los asentamientos humanos, con la cuenca, con el jarillón del río, que creo que, Jorge, sería importante poder como precisar eso que ha señalado en unas charlas técnicas que se han desarrollado. Sí, definitivamente los humanos queremos dominar la naturaleza, digamos que ese es el punto principal, ¿no? Y queremos dominar la naturaleza cuando ni siquiera la entendemos, ¿no? Entonces no entendemos la naturaleza y queremos dominarla. Entonces el principio básico sería cómo empezamos a entender la naturaleza, por lo menos para convivir formalmente con ella, ¿no? Porque ese es como el punto de partida. En ese orden de ideas, entonces, los humanos comenzamos a asentarnos y a hacer cosas indebidas. Estamos invadiendo, como lo decía la presentación anteriormente, la zona de desbordamiento, la zona natural de desbordamiento de los ríos. Entonces, si nosotros nos asentamos, hacemos nuestras viviendas, nuestros asentamientos humanos, las industrias, la agricultura, en la zona de desborde del río, pues por supuesto esta zona se va a inundar porque naturalmente tiene que inundarse. Entonces tenemos un desconocimiento tal que le estamos invadiendo la zona de inundación al río, que naturalmente tiene que hacerlo. De otro lado, estamos yendo mucho más allá y estamos cambiando significativamente el uso del suelo, desde las zonas altas hasta las zonas bajas. Generamos política a nivel global y este cambio de política a nivel global hace que, por ejemplo, la ganadería tenga que desplazarse de la zona plana a la zona media y a la zona alta de las cuencas. Y entonces esto implica unos procesos de deforestación, cambio de uso del suelo, erosión significativa, y entonces lo que teníamos antes naturalmente en las cuencas protegiéndonos y almacenando agua, ahora se convierte en un problema, porque ni almacena agua ni nos protege, y por el contrario entonces comienza
a erosionar las cuencas, a producir gran cantidad de sedimentos, a deteriorar la calidad del agua, y esta gran cantidad de sedimentos viene a la zona plana, se sedimenta en los cauces de los ríos y comienza a aumentar también los niveles. Entonces se reconoce también que dado el cambio climático hay un incremento en las precipitaciones. Al incrementarse las precipitaciones y al deteriorarse las cuencas, el agua ya no se almacena, no se infiltra, no percola, sino que escurre naturalmente, llega a los cauces de los ríos rápidamente, llega a la zona plana, sube los niveles inmediatamente o en corto tiempo, y dado los procesos de sedimentación también, entonces se desbordan. Y como nosotros nos hemos asentado y hemos cultivado y hemos colocado industria a las orillas o muy cerca, pues nos estamos inundando. Entonces no hemos entendido la naturaleza, y entonces se vuelve un problema natural y social. Y social porque no entendemos la naturaleza, y la naturaleza pues sigue su curso normal porque no podemos modificarlo. Sí, hemos visto los estragos que ha causado el río Cauca para nuestra agricultura, nuestras poblaciones, el peligro que está, por ejemplo, la gente en el Jarillón del Cauca, todos esos asentamientos irregulares, o lo que ha hecho el río Magdalena, que ha sido una cosa terrible con las poblaciones en Bolívar y el Atlántico. Vuelve otra vez la hora invernal, es una especie de tragedia anunciada. Yo les pregunto a ustedes qué hacer para mitigar en algo eso que se viene, porque ya comenzó a llover a cántaros en todo el país. Bueno, hay una propuesta que la universidad en asocio dos instancias de la Facultad de Ingeniería. La Escuela Eidenar y el Instituto Sinara han estado trabajando, identificando el problema y tratando de darle un marco conceptual, metodológico, para que no sea solamente intervención física, infraestructura, porque como lo comentaba anteriormente, el hecho de entender la naturaleza no es solamente infraestructura física. Podríamos decir de que necesitamos un cambio de paradigma alrededor de la gestión de los recursos hídricos, y un cambio de paradigma no lo conseguimos en 6 meses. ¿Sí? Posiblemente necesitemos varias generaciones, pero si empezamos adecuadamente desde ya a generar las condiciones para ese cambio de paradigma. ¿Qué está proponiendo la universidad? Que de alguna manera ya se empezó. Identifiquemos las afectaciones y cuáles han sido sus sitios y causas principales para poder hacer una intervención a corto plazo, de tal manera que podamos hacer las correcciones en ese corto plazo y evitemos que vuelva a suceder lo mismo. Entonces, primero, identifiquemos afectaciones y mitiguemos en el corto plazo. Paralelamente vamos desarrollando una metodología que denominamos de prediagnóstico, ¿sí? El prediagnóstico es un grupo de expertos, caminaríamos los jarillones mirando un sistema. El sistema es el cauce, la orilla, la berma, el dique y la gente y uso del suelo, para ver en estos 400 kilómetros aproximadamente que tiene el río en el Valle del Cauca, cómo está física y estructuralmente los jarillones, cómo están los anillos de protección y control de inundaciones, cómo están los canales de drenaje, cómo están las estaciones de bombeo, porque ante el cambio climático se está quedando corto esto. Entonces el problema en un principio no es solamente hacer infraestructura, es entender la magnitud del problema y entender sus orígenes para atacarlos de raíz. Y la raíz entonces comienza, reitero, en ver qué está pasando en las cuencas y cómo recuperamos entonces las cuencas. Esa capacidad de almacenamiento natural, no almacenamiento artificial, porque hay propuestas también de almacenar artificialmente. Será posiblemente la mejor alternativa una combinación de todas estas alternativas, pero no nos podemos casar solamente con hacer infraestructura física, porque le quitaríamos la opción a que las cuencas presten sus servicios naturales, los ecosistemas se puedan recuperar, que pueda haber ese almacenamiento natural y entonces pueda infiltrar el agua y pueda percolar para almacenar agua subterránea. Entonces, reitero, a través del prediagnóstico, a través de un diagnóstico ya con estudios concretos en las zonas que se identifiquen en el prediagnóstico, podemos hacer una intervención a mediano plazo. Y al ir haciendo esta intervención a mediano plazo,
por ejemplo, corriendo modelos ante estas nuevas condiciones hidrológicas, podríamos definir dónde hay necesidad de subir los diques, cómo podemos aumentar la base de los diques, cómo aumentamos las secciones de los canales de drenaje y también de los canales intersectores. De manera de que el sistema y el análisis es complejo, no es una acción inmediata, es de largo aliento y requiere recursos. Sí. Sin embargo, pues ya comenzó a llover y obviamente se ha venido trabajando con la situación anterior, entonces ya se ha venido trabajando en equipo porque es un problema de trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, se ha venido trabajando con asociaciones como ASORUB, ASONORTE en el norte del valle, con las instancias gubernamentales, con las comunidades, porque pues en el corto lapso de tiempo no es posible resolver los problemas que se han venido creando desde hace muchísimos años, pero sí se han dado pasos en el proceso de tratar de mitigar de alguna medida lo que va a ocurrir ahora en esta segunda etapa. Pero claramente, como dice el profesor Latorre, necesitamos hacer un cambio en el paradigma y en cómo hemos venido haciendo un uso del recurso agua, cómo hemos venido haciendo un uso del recurso tierra desde la cuenca. Es que el problema en La Mojana no es La Mojana, sino que nace desde el mismo nacimiento del río Cauca, ¿cierto? Desde el mismo nacimiento del río Magdalena. Sí. Entonces, ese trabajo se tiene que hacer a lo largo de esas cuencas y tiene que integrar los aspectos no solamente de lo técnico, sino de lo social, de lo cultural, de lo económico, lo administrativo. La integración con las estrategias políticas del gobierno nacional, departamental, local, es crucial. Entonces, ahí está como el quid de la cuestión. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a esta interesante e importante conversación con Jorge Latorre y Edgar Quiroga. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con Jorge Latorre y Edgar Quiroga, hablando mucho del tema del agua. Vamos a ver una nota antes de seguir nuestra conversación. El principal problema es que fue un fenómeno, digamos, que desbordó las capacidades que se tenían tradicionales para atender los inviernos. Nosotros nos hemos acostumbrado todos los años a tener inundaciones. Ese es un fenómeno recurrente, solamente que ahora fueron mucho mayores y desbordó las capacidades de las instituciones. Por ejemplo, como en el norte del país y aquí en el Valle del Cauca, pues la gran actividad se centró en drenar las tierras agrícolas para tratar de recuperar rápidamente esas áreas y evitar que los cultivos no se fueran afectados pues, en sus rendimientos. En segunda instancia, pues diría yo que a mediano plazo es tratar de recuperar o de reconstruir las obras de infraestructura de adecuación de tierras, que es el caso concreto de los diques fundamentalmente. Muchos de los diques se rompieron. Aquí en el Valle del Cauca todos nos dimos cuenta de lo que pasó cerca de la zona franca, la zona del río Fraile, Guachal, y en el norte del valle, en el distrito de Riego Rut, en el distrito de Azonorte. Por ejemplo, en Azonorte hubo 21 roturas de diques, mientras que en el distrito de Riego Rut hubo una rotura de diques y afectaron casi 5.000 hectáreas de cultivos en una área muy importante para nuestro departamento. La CBC desde sus inicios, por allá en la década del 50, comenzó a concebir cómo recuperar tierras que, digamos, periódicamente se inundaban por los desbordamientos del río Cauca. Se contrataron a unos ingenieros de Estados Unidos y prácticamente pues, se trajo un modelo que ya se había desarrollado en el valle del Tennessee, en Estados Unidos, en el cual pues, se concebía, estaba constituido por unos embalses de regulación y unos anillos de control de inundaciones después de los embalses. Todo ese proyecto, que se llamó Proyecto de Regulación del Río Cauca, se implementó
pero parcialmente. Es muy inmediatista la concepción que tenemos, nosotros no estamos pensando en el largo plazo. Entonces, problemas graves que se tienen en toda la cuenca del río Cauca no se atienden son las emergencias. Por ejemplo, no nos hemos ocupado con la deforestación de las cuencas que están en esta cuenca grande del río Cauca. Entonces se nos vienen las avenidas cada vez más grandes por la deforestación que tenemos. No queremos atacar el problema de contaminación del río Cauca, cada vez mayor contaminación. Los problemas de inundaciones se han predicho desde hace muchísimos años. Solamente hemos hecho obras parciales y no hemos completado la tarea. Ahorita el mayor temor que tenemos es entonces con el dique del Jarillón del río Cauca en Agua Blanca, porque sería un daño supremamente grande, catastrófico, si se nos llega a romper ese dique. Bueno, después de esta nota, quisiera insistir un poco en el tema social, humano, es decir, se habla del tema, por ejemplo, en Agua Blanca, del Jarillón. Es decir, en lo inmediato, ¿ustedes qué recomendarían? Porque la ola que se viene es muy grande y el peligro es inminente. Debe ser un proceso participativo necesariamente. Debe de generarse capacidad de hacer, capacidad de sensibilizar a la gente. La gente debe de ser parte del problema, pero también del proceso de solución. De manera que la propuesta nuestra que hemos compartido con las diferentes instituciones locales, nacionales, regionales, pues efectivamente considera como la comunidad como centro del proceso, ¿sí? Al igual que el río Cauca. Entonces hablaba anteriormente del cauce del río, la orilla, la berma, el dique y la gente. Entonces en esta propuesta nosotros pretendemos trabajar con los líderes, las instituciones que tienen presencia, por ejemplo en el caso de Agua Blanca, trabajar con ellos, generar procesos de sensibilización y de alguna manera trabajar con el municipio para ir involucrando el problema de riesgo, de amenaza y de vulnerabilidad que sea conocido por todos. Ante una eventualidad de desastre en el río Cauca, pues saber por lo menos para dónde correr. En este momentico no tenemos ni idea qué hacer. Entonces tenemos que generar... Eso es un pequeño tsunami que tenemos ahí. Podría ser mucho más que un tsunami porque son 800,000 personas que están allí, ¿sí? Y entonces tendríamos que desde ya comenzar a plantear alternativas de solución, que la gente sepa ante una ruptura del dique para dónde correr, qué hacer, cómo podemos mitigar en un momento de estos una situación catastrófica. Entonces, ¿cuáles serían las instituciones que tendrían que actuar? ¿Qué tendríamos que hacer en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia? ¿Dónde serían albergues temporales? ¿Qué hacer en un momento de una situación, reitero, de ruptura del dique? Entonces son situaciones que tenemos que planteárnoslas, no hipotéticamente, sino ante una realidad que pudiese suceder en un momento determinado y no sabemos si es de día, al mediodía, si es a la madrugada, ¿cierto? Entonces de allí la idea de poder caracterizar muy bien cuál es el estado físico del Jarillón, la gente se empodere del proceso, los niños, maestros, toda la comunidad educativa pueda saber desde ya cuál es el problema, pero cuáles las alternativas de solución que se pueden plantear. Entonces yo creo que es un proceso participativo, interinstitucional, intersectorial, que debemos de abordar seriamente y en el tiempo y con recursos, porque la magnitud del desastre puede ser impresionante. Sí, reafirmando un poco lo que Jorge señala, hay ya modelamiento de hasta dónde, en un hipotético caso, que hubiese un ingreso de aguas del río Cauca hacia la ciudad por la fractura del Jarillón. Hay ya modelamiento que el agua cubriría casi que 2/3 partes de la zona sur de la ciudad. Del distrito. Sí, claro, y de aquí de la zona sur. O sea, lo que antiguamente se conociera que el río Cauca llegaba hasta cerca a predios de la base aérea, ¿cierto? En las épocas antiguas.
y el modelamiento señala que se puede llegar hasta 2/3 partes de la ciudad aquí en la zona sur. Entonces, el trabajo es importante, pero como dice Jorge, es un trabajo con la gente, que la gente pueda ser partícipe y protagonista de su propio desarrollo, que entienda las causas de los problemas y que en equipo podamos establecer estrategias para poder atender una emergencia que ojalá no vaya a ocurrir porque sería catastrófica para la ciudad. Y poder en la misma medida establecer, como decía en la nota la profesora Inés, y siempre se ha reiterado, una acción prospectiva de poder modificar comportamientos, modificar acciones que en el tiempo hemos venido desarrollando que nos han llevado a una situación como esta, porque el dique fue construido en los años 50, ¿sí? Y fue bien hecho, pero por alguna circunstancia dejamos que en el dique comenzara a vivir personas, pero no es porque quieran, sino porque de alguna manera fueron llevadas hasta allá porque no les hemos brindado oportunidades y posibilidades. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que manejar para poder que eso no vuelva a ocurrir. Hay una situación muy crítica que siempre surge cuando se dan estos desastres por la ola invernal, y es que se ponen en cuestión las instituciones, las corporaciones como la CBC, la del Magdalena, a todas les pasaron como la cuenta de cobro. Yo les quiero preguntar a ustedes como académicos, como investigadores, hasta qué punto, dijéramos, estas instituciones estuvieron preparadas o no hicieron lo que se pudiera haber hecho anticipadamente, porque surgió el debate nacional y está incluso la propuesta de hacer una reforma, un replanteamiento de su funcionamiento, ¿no? Yo quiero preguntarles a ustedes la opinión al respecto para que nuestros televidentes tengan una idea de esto calificada. Bueno, las infraestructuras requieren mantenimiento, ¿sí? El punto es quién le debe hacer el mantenimiento a los jarillones cuando el problema es complejo. Ya comentábamos que se originaba desde las mismas cuencas altas, ¿sí? Entonces, ¿quién autoriza los cambios de uso del suelo en las cuencas? Cuando hay instancias nacionales, hay instancias regionales, hay instancias departamentales, municipales. Entonces, a todo nivel, ¿sí? Hay incumbencia con el ambiente. Y entonces puede ser que una autoridad determinada no autorice, pero otra sí lo autoriza. Entonces hay un cruce de funciones y esto se presta mucho a nivel ambiental. Entonces el resultado de las inundaciones y los impactos que veíamos anteriormente pues son motivados por todas estas causas desde la parte alta hasta la zona plana. Y reitero en lo del mantenimiento porque no está claro si son los municipios, son los gobiernos departamentales, son las corporaciones, son los entes privados, ¿quiénes son? ¿Sí? Eso no está definido. Y de hecho hay una circunstancia natural. Los ríos suben sus niveles y bajan sus niveles. Ese hecho de subir los niveles y dado que nuestros diques son en tierra, generan unos impactos físico-estructurales. Cada vez que el río sube, moja los jarillones y cuando el nivel de agua baja, extrae los materiales finos. Ese es un hecho natural que sucede. Al sacar los finos de los diques, entonces el jarillón, el dique, se va asentando, va perdiendo estabilidad estructural, ¿sí? Y entonces eso hay que identificarlo, hay que hacerle mantenimiento. ¿Quién es el encargado de eso? ¿Existen los presupuestos para hacerlo? Entonces los diques se pueden romper por esos sitios donde comienza a haber ese hecho, ¿sí? Entonces la situación no es sencilla y no tenemos la metodología para hacer el seguimiento al comportamiento físico-estructural del dique. Nosotros hemos propuesto que estos 400 kilómetros, que son mucho más, llegamos a identificar que son cerca de 700 con los diques que hay alrededor de los tributarios, de los ríos que descargan al Cauca y que hay que conocer su estado físico-estructural, lo podíamos hacer por comisiones de 80 kilómetros recorriendo a pie estos jarillones, estos diques. Países como Holanda, por ejemplo,
lo hacen con una avioneta y tienen todo un sistema de información donde recorren los diques, mandan la información a un software y el software les da el estado de los diques para tomar las decisiones. Nosotros, por supuesto, estamos a años luz de tener esa tecnología. Estos problemas tan graves. Sí, yo creo que es una situación interesante, como dice Jorge, bueno, es un desarrollo tecnológico que obviamente podemos llegar a alcanzar, porque tenemos la capacidad de nuestras universidades, ¿sí? Pero volviendo al punto que señala el profesor Henao, ¿qué responsabilidad le cabe a las CAR en este proceso? Pues hay alguna responsabilidad, sin duda, pero como dice Jorge, no es una única responsabilidad de las CAR. El Sistema Nacional Ambiental, el SINA, tiene una serie de funciones y competencias en diferentes instancias que se han ido cruzando y se han ido superponiendo. Entonces muchas veces la autoridad que trabaja, por ejemplo, el tema de parques, tiene funciones y competencias que trasciende la competencia de la CAR, y entonces, como no hay mucha interacción, se toman decisiones sin consultas y no hay esa coordinación necesaria. Yo creo que el momento que vivió el país, la ola invernal, pues se le achaca muchas de esas responsabilidades a las CAR, porque hay algo, ha habido, pero ha habido también trabajo, porque es que en las corporaciones, al menos, y damos fe de ello en la CBC, existe un talento humano de mucha experiencia, de mucho conocimiento, que ha trabajado en el tema. Lo que pasa es que ha habido situaciones en las cuales se ha rebasado esas capacidades. Pero es conveniente hacerle una revisión, sin duda. Todo es importante revisarlo, porque siempre habrá cosas para mejorar. Y esta es una oportunidad para poder hacer mejoras en diferentes instancias, no solamente al orden regional, sino local y departamental y nacional, y que haya una interacción más sólida en ese sistema nacional ambiental. Bueno, la universidad tiene, para que le contemos un poco a los televidentes, el Instituto SINARA, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación de Recursos Hídricos, de los cuales ustedes han sido directores. ¿Qué han hecho, de grosso modo, profesor Latorre, el Instituto SINARA con CBC y con otras instituciones? Dijéramos, ¿cuáles son los propósitos fundamentales del instituto en investigación y en estos desarrollos? Bueno, nosotros hemos trabajado a través del tiempo, en los 25 años anteriores, de una forma sectorial. Nacimos trabajando con calidad de agua para consumo humano, y progresivamente fuimos dándole una integralidad ya no solamente a la calidad, sino involucrando otras componentes como cobertura, como continuidad, como cantidad, como costo, como capacidad de gestión, como procesos participativos. Entonces ya no miramos el agua solamente desde una visión meramente técnica y de calidad de agua. El reciente plan de desarrollo del Instituto SINARA se orienta a pasar efectivamente de esta visión sectorial de agua para consumo humano a una visión mucho más integral, mirando el agua desde una perspectiva de la gestión ambiental y la gestión del agua. Yo creo que ese es un salto significativo en el futuro del Instituto SINARA y de la Universidad del Valle para abordar el problema del agua de una forma mucho más integral, como lo estamos viendo ahora. Nuestro evento internacional Agua 2011, que aprovecho esta oportunidad para hacer mención, justamente hace un resumen de esto: agua y sociedad. Yo creo que ahí se resume como todo: agua expresada en términos de ecosistemas y sociedad, ¿sí? Entonces, nuestro evento Agua 2011 se focalizará en sociedad y ecosistemas. Ahí está resumido la filosofía entonces de trabajo de SINARA. Y progresivamente entonces estamos trabajando con otra serie de instituciones, ya no solamente del sector de abastecimiento de agua, sino de una manera mucho más integral, con corporaciones regionales, con gobiernos departamentales, con gobiernos municipales, con organismos internacionales, con los mismos ministerios. Y una situación que tiene el país a nivel nacional y que lo tiene en vilo y en una gran discusión es la minería, por ejemplo, donde las decisiones se toman a nivel nacional, pero los impactos los compartimos desde lo nacional hasta lo local específico, ¿cierto? Claro. Y entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí, esa sería una gran pregunta. Ahí es donde está el problema. Bueno, eso de la minería y los impactos que está teniendo hoy en lo local, lo haremos en el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Bueno, continuamos aquí Conversan 2 con el ingeniero Latorre y el profesor Quiroga, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, hablando de estos temas tan importantes para nuestra región y nuestro país, el agua y todo lo que significa hoy que estamos iniciando una ola invernal. Para continuar esta conversación vamos a ver otra nota. Algo muy importante a tener en cuenta cuando se va a hacer una intervención en un sistema fluvial es que los ríos son sistemas altamente dinámicos, muy complejos, son muy variables tanto espacial como temporalmente. Los ríos transportan agua, pero también transportan sedimentos, materiales, suelos, limos, arcillas, arenas, gravas y piedras de diferentes tamaños dependiendo de la intensidad de las corrientes. Cuando se hace alguna intervención en el lecho, en el cauce de un río, pues se está afectando alguna variable y eso se transmite en todo el río, se transmite en tanto aguas abajo como aguas arriba. Hay una propuesta, digamos, conceptual que el país ya aceptó, que es la gestión integrada de recursos hídricos. Entonces tenemos que mirar el río desde toda su cuenca, desde su nacimiento hasta su desembocadura, con la gente que está allí, las actividades que se están desarrollando y tratar entonces de tener un equilibrio entre las actividades que son naturales en las cuencas con las actividades que los seres humanos necesitamos hacer. El sector agrícola es un sector llamado a revisarse en su desarrollo, ser un desarrollo un poco mucho más amigable con el ambiente. Por ejemplo, es bueno mirar el pasado, cómo nuestros antepasados convivieron con situaciones similares. Si uno mira lo que fue la cultura zenú, por ejemplo, la cultura zenú estuvo establecida justamente en las zonas de inundación que hoy en día constituyen, por ejemplo, la costa atlántica, la Mojana y el Sinú, ¿sí? Sin embargo, esa cultura convivió con ese fenómeno, ¿sí? Adaptándose a esos fenómenos de inundaciones. Por un lado, es necesario revisar, digamos, el proyecto y el modelo actual, ¿sí? Que consiste en construir pues, diques relativamente cerca al cauce. Es necesario revisar eso para ver cuáles serían las distancias apropiadas a las cuales se pueden construir esos diques. En este momentico Colombia tiene 1 millón de hectáreas para desarrollo de agricultura altamente tecnificada. Y cuando digo altamente tecnificada me refiero a la agricultura tipo caña de azúcar o tipo arroz o tipo palma africana para aceites, etcétera, etcétera. Entonces, solamente tenemos 1 millón de hectáreas con ese tipo de agricultura. El potencial de Colombia es del orden de 6 millones de hectáreas, pudiéndose llegar hasta 10 millones de hectáreas si hacemos procesos de adecuación amigables con el ambiente. De modo que realmente en la zona plana que tiene todavía Colombia tiene un gran potencial de producción de alimentos. El otro punto es que también es necesario pensar en otro aspecto que tiene que ver con esa franja que está muy cerca al cauce, que es lo que se conoce como la franja forestal protectora, ¿sí? En el cual, digamos, no se debería sembrar cualquier cultivo, ¿sí? Sino debería haber, digamos, una vegetación que permita o garantice, digamos, como la estabilidad de los suelos, que no se vayan a erosionar tan fácilmente durante las épocas de desbordamiento. Se puede ver que el tema no es un problema netamente técnico. Existen otro tipo de problemas anexos a esa situación, que es, vuelvo y digo, es el problema jurídico, el problema legal, el problema social, el problema económico, el problema de desarrollo, lo que es la concepción misma de desarrollo, ¿no? Bueno, después de esta nota volvemos a nuestra conversación con el ingeniero Latorre y el decano de la Facultad de Ingeniería de Humanidades de la Universidad del Valle, el doctor Edgar Quiroga. Bueno, esta nota nos lleva a un tema que quiero tratemos en este último segmento de nuestro programa, que es lo que está pasando con ciertos ríos a raíz de la minería.
Recientemente el periódico La Palabra ha hecho una crónica sobre lo que está haciendo en San Pablo, en la cabecera del Pance, que ha empezado la explotación del oro y todo lo que esto significa. Para Cali sería una catástrofe porque prácticamente ese es el mar de los caleños. Entonces se acabaría la recreación y todo lo que significa el río Pance para los caleños. Yo quiero preguntarles, ingeniero Latorre, ¿qué está pasando y qué consecuencias tendría esa explotación aurífera en la cabecera del Pance? Bueno, a través de la historia del país, nosotros hemos dependido económicamente y nuestro desarrollo ha estado condicionado fundamentalmente a la explotación y venta de nuestros recursos naturales, ¿sí? Todas las láminas que nos muestran nuestros periodos de conquista muestran cómo le entregábamos el oro y cómo nos entregaban los espejitos. Esto de alguna manera ha continuado a través de la historia. Y lo que tú comentas pues no es la excepción. Dependemos fundamentalmente de la entrega de nuestros recursos naturales, llámese carbón, llámese gas natural, llámese platino, llámese oro, etcétera, ¿sí? Entonces estamos entregando nuestros recursos naturales, recibimos unas pequeñas regalías, pero esas regalías que afectan de pronto significativamente el Producto Interno Bruto, no servirían ni en un mínimo porcentaje para recuperar los costos ecológicos y los costos ambientales que la minería nos dejaría a través de esa explotación. El panorama es lúgubre en el tiempo si continuamos con esta política, de manera de que preveemos unos desastres naturales, ecológicos, y anteriormente escuchaba unos debates a nivel nacional, justamente a raíz de la explotación de la minería, ¿no? Particularmente en las zonas altas de las cuencas, en las zonas de páramo, donde se argumentaba de que a nivel de vivero se están generando especies en un muy corto tiempo de frailejones, cuando la Universidad Nacional ha estudiado esto y efectivamente demoran años en poder florecer, en poder tener cultivos más o menos adecuados para poder llevar a estas zonas de páramos. De manera de que la explotación minera yo creo que es una situación muy difícil para todos los que dependemos del recurso hídrico, dependemos del agua, que somos todos los seres vivos, llámense humanos, llámese flora, llámese fauna, llámese microorganismo. La situación es muy difícil y creo que debe de verse de una forma integral de generar la explotación, pero ¿cuáles serían las alternativas de solución para esto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en otros contextos? Por ejemplo, hay lecciones aprendidas en Bolivia, en Perú y en Chile. ¿Cómo aprendemos de esas experiencias donde ya ha habido situaciones difíciles, pero también se están planteando alternativas de solución? Creo que hay que mirarlo de una forma integral y coordinadamente. Sí, yo creo que el tema que usted señala, profesor Henao, realmente es muy crítico, pues lo conocemos para el país, pero en particular que usted menciona y que salió en el periódico La Palabra, muy crítico para la ciudad. Pance es de los caleños, es como usted lo dice, el mar de los caleños, donde la población va a disfrutar de la recreación que se hace usando las aguas del río Pance. Y es un contrasentido. Recuerdo que hace algún tiempo las empresas municipales de la ciudad en Cali tenían un proyecto para construir una planta de tratamiento de agua potable haciendo uso de las aguas del río Pance. La comunidad objetó el proyecto, instauró una acción popular. Al Instituto Sinara se le solicitó que participara como perito experto, conceptuando de la viabilidad del proyecto, y siendo un proyecto de mucha importancia para la ciudad en términos de poder suministrar agua para consumo, se encontró que no era viable. Y no era viable justamente por la vocación de uso del recurso hídrico en esa zona. Ahora, ¿cómo es posible que se haya aceptado la explotación de oro, cierto?, cuando se va a afectar esa zona que es de recreación y de uso de la población? O sea, es un contrasentido. Si no se aceptó cuando era para uso humano, el consumo humano, aceptarlo ahora
para explotación aurífera cuando se van a beneficiar realmente muy pocas personas, pues es un contrasentido. Y hace parte de lo que venimos tratando en este programa, cómo las personas, los humanos, somos los que generamos esos desastres de la naturaleza. Entonces ahí va a haber un desastre. Baste recordarnos las tomas que han habido de la zona de Zaragoza, y con eso creo que es suficiente para ilustrarnos. Va a haber otro nuevo Zaragoza. Es un nuevo Zaragoza que vamos a tener en la parte alta del río Pance y que nos va a afectar a la ciudad de Cali catastróficamente. Pero lo grave es que todos los ríos, dijéramos en general, los 7 ríos de los que se hablan de la cordillera, que han sido el agua de esta región, de esta ciudad que viene al Cauca, pues todos están en estado lamentable. Ya el Cañaveralejo pues está encajonado, el Meléndez, eso es una cosa terrible. Nosotros, muchachos, nos bañábamos, jugábamos ahí, ya el Charco del Burro, el río Cali, eso es historia de viejos. Es decir, esa historia de nuestro río, doctor Latorre, es lamentable. Lamentable. No tenemos una cultura del agua, ¿sí? Muchas ciudades en el mundo añorarían tener un río, uno solo. ¿Sí? Nosotros tenemos 7 y algunos dicen que son 8 porque tenemos atrás de la cordillera otro que está en la zona rural del municipio también. Pero no hemos generado una cultura alrededor de los ríos. Absolutamente todos nuestros ríos están contaminados, ¿sí? Posiblemente el de menor contaminación es el río Pance, pero mire todo lo que estamos comentando. Quizás va a ser peor que todos los demás si efectivamente se implementa todo este proceso de minería, porque tendríamos metales pesados en cantidades, cianuro, mercurio, sólidos en cantidades. Entonces esto puede generar un problema social impresionante para todos los caleños. Y para los caleños eso quiere decir que se acabó el paseo de olla, el río Pance. Se acabó el paseo de olla. Se acabó el paseo de olla y entonces tenemos que cambiar nuestra cultura de fin de semana, nuestra cultura de paseo, nuestra cultura de compartir con la familia, donde es un sitio donde nos vamos a desahogar. Y esto está asociado con las emociones. No es lo mismo ver un río contaminado, un caño contaminado emitiendo olores nauseabundos, ¿sí? Que ver un río limpio, moviéndose a través de las piedras, ¿cierto? Que le da una sensación a uno psicológica totalmente diferente, emocional. Muchos de nuestros poetas se han inspirado allí y antes se inspiraban en el río Cauca. Un amigo mío dice que el río Pance es el jacuzzi de los pobres. Pero entonces, ¿qué hacer, ingeniero Quiroga? Porque Sinara fue clave cuando lo de Cali. Ahora hay que hacer un movimiento, expresarnos, porque es gravísimo, sobre todo porque es la única alternativa que tienen nuestras clases populares de diversión y de recreación. ¿Qué hacer? ¿Qué se le ocurre? No, tiene que haber igual una expresión ciudadana, en el sentido de, así como hubo una expresión ciudadana frente a la preocupación de hacer uso del agua para consumo, pero que podía afectar el interés colectivo de hacer aprovechamiento de esa zona para recreación popular, pues igual deberá haber una reacción ciudadana donde las instituciones, como el caso nuestro, la Universidad del Valle, podemos contribuir desde el punto de lo técnico, de vista de lo técnico, como lo hemos hecho siempre, porque ese es el papel de la universidad. O sea, es estar atenta a las situaciones que se presentan y poder contribuir desde nuestras capacidades, nuestros desarrollos y nuestras investigaciones a aportarle conocimiento y aportarle toda la información requerida para poder tomar decisiones informadas. Ese es el rol que podemos cumplir. Sí, yo creo que lo han hecho muchas veces, la universidad hay que reconocerlo, por ejemplo, con el Dagua y lo que significa haber descuidado la cuenca del río Dagua para el puerto de Buenaventura, que es el pulmón económico del Pacífico y del Valle del Cauca. Sinara ha hecho unos estudios muy importantes con el Dagua y mire todo lo que ha pasado y lo que está pasando, el desastre que hay ecológico, ambiental y que tiene incidencias también sobre el puerto, porque la sedimentación del río Dagua influencia pues al puerto. Sí, estamos buscando el muerto aguas abajo cuando el muerto está aguas arriba, ¿no? Y es justamente la cuenca del Dagua un excelente ejemplo. Gastamos cada cierto tiempo con relativa frecuencia miles de millones de pesos haciendo dragado a la bahía de Buenaventura, pero no le gastamos un peso a la cuenca del río Dagua para poder reforestarla y disminuir la cantidad de sedimentos que le está llegando.
Ahora tenemos otros agravantes, y es que la cuenca de otros ríos como el Escalerete, como el Anchicayá, están siendo intervenidas y entonces la cantidad de sedimentos se incrementa significativamente. Luego los costos por dragar la bahía de Buenaventura van a ser mucho más altos, ¿sí? Entonces eso es un buen negocio para las multinacionales que tienen las dragas y de pronto para las personas que contratan. De manera de que una intervención a nivel de las cuencas es supremamente urgente y economizaría al presupuesto nacional una cifra significativa. Es complejo el tema, ingeniero Quiroga. Sí, porque es que hay muchos intereses también. Entonces, ¿cómo conciliar intereses? Porque no es que no queramos que haya desarrollo, debe haber un desarrollo y es necesario. Pero ¿cómo podemos hacer que esos intereses puedan cuidar el ambiente, puedan ser orientados en una estrategia que posibilite el sostenimiento de lo que se esté desarrollando? Y eso es lo que nos faltan muchos de esos componentes, porque se hacen desarrollos económicos, industriales, pero a costa del ambiente, a costa de la naturaleza, y de por medio están las personas. Entonces, muchas de las cosas no se hacen pensando en que están orientadas hacia la gente, que la gente es el centro, sino son las cosas el centro. Y ese trastoque conceptual es lo que nos ha llevado a muchos de los desastres y los fracasos que hemos enfrentado. Entonces, no es una posición ecologista per se, es una posición que defiende el desarrollo, pero cuidando el sostenimiento y la naturaleza para poder que nuestras próximas generaciones tengan dónde vivir. Sí, efectivamente tenemos que hablar de un desarrollo integral, ¿no? Donde la componente económica es importante, pero no es la única, donde el desarrollo humano es fundamental, donde el desarrollo emocional es importante, donde las instituciones juegan un papel también de igual manera importante, pero no las instituciones por las instituciones, sino las instituciones en armonía de este desarrollo integral que estamos comentando, ¿sí? Y alejarnos un poco de esos intereses personalistas, ¿no? Donde cuando llegamos a un cargo oficial, burocrático, etcétera, pensamos en lo personal, pero nos alejamos de las realidades que estamos viviendo a nivel de país y no sentimos el país, sino que sentimos una emoción por lo personal, muy puntual, ¿no? No de futuro. Entonces yo creo que ahí hay un punto clave a discutir, y ahora que estamos próximos a elecciones, pues sería un elemento importante. Sí, el tema ambiental, el tema de los recursos hídridos, este tema de la minería. Bueno, como ven ustedes, amables televidentes, con estos ingenieros de la Universidad del Valle se puede hablar muchísimo. Hay que seguir insistiendo en un tema tan crucial para la vida humana, para el bienestar de nuestra sociedad. Les agradezco, ingenieros, su presencia aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima emisión. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.